empezamos la grabación de la clase. Después la vamos a subir a EVA, a algún sitio para que les quede disponible. Les consulto de la clase anterior, algún planteo, alguna duda, algo que quieran sumar. Vamos a ir pidiendo la palabra y nosotros les vamos a ir dando la intervención. Cristian, bien. Sí, había una restricción geográfica que cuando configuré la sala traté de sacarla, pero no me lo permitió. Voy a hacer la consulta para ver si para la próxima clase no tenemos ese problema. Este es, digamos, una licencia de Zoom que Profe, adquirió la universidad. Sí, enseguida estoy contigo. Eh, y se ve que tiene alguna limitación y más, pero vamos a tratar de solucionarlo. Sí, compañera, adelante. a partir de ahora las clases van a ser por Zoom, porque yo la clase pasada, como les pasó a muchos compañeros, no nos pudimos conectar porque a mí se me salía todo para atrás, me decía que estaba lleno y se me trancaba todo. Entonces pregunto si van a ser por Zoom. Sí, tuvimos, la verdad que la primera clase fue muy, muy complicada por EVA. Este, Nosotros preferíamos EVA porque ya estaba todo centralizado ahí. Si Zoom funciona bien, que hasta ahora todas las experiencias que hemos tenido en Zoom han sido buenas, vamos a seguir usando esta plataforma. Así que en principio vamos a trabajar por aquí hasta el final del curso. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Bien. Yo les pido un poco les pido disculpas, puede haber un ruido de fondo acá, porque están trabajando en la calle, y bueno, se siente el sonido de las máquinas, tal vez sientan un poco de sonido de fondo. Una cosa que creo que no mencionamos desde el punto de vista reglamentario en las primeras clases, es que si bien es un curso libre controlado, es decir, ustedes no tienen la obligación de asistir y solamente tienen la obligación de dar los dos parciales y tener un promedio de 3 para poder dar el examen con nosotros, también existe la posibilidad de que exoneren la materia. Básicamente, para poder exonerar la materia, tienen que tener un promedio de 10 entre los dos parciales, y si no estoy mal, Ángel, corregime, en el primer parcial como mínimo se tienen que sacar un 8. Y luego, si logran tener ese promedio entre los dos parciales, antes de la finalización del curso, tienen que presentar un trabajo monográfico. Y ese trabajo tiene que alcanzar al menos la calificación de bueno, es decir, de un 6. Si logran todo eso, pueden exonerar la materia. A quien esté luego de los parciales en condiciones de poder acceder digamos, a esta opción, nosotros vamos a respaldarlos con, bueno, lo que sea bibliografía y demás, porque naturalmente por estas circunstancias es difícil que puedan acceder o ir de forma habitual a la biblioteca. Pero no es obligatorio. La persona puede, si no quiere, dar el examen normal. Es una opción que tiene, porque eso también es bueno aclarárselos. Exacto, como dice el profesor Pinto, es decir, no es obligatorio. Si alguien quiere, está en condiciones, puede hacerlo, y si no, puede elegir dar el examen. Una consulta, ¿hay alguna diferencia en el examen dependiendo de las notas de los parciales? Sí, el reglamento establece que el estudiante que tiene un promedio de final de curso, ¿verdad?, de al menos de un 4, y en el examen alcanza la nota de al menos 2, se le tiene que sumar el 25% de la calificación del curso. Es decir, uno de ustedes
termina el curso con un promedio de 4. Va a examen, su examen merece, digamos, la calificación o la nota de 2. Por el resultado del año, se le sumaría un punto más y estarían aprobando el examen. De todas maneras, tengan presente que para llegar a una calificación de 2, tienen que obtener el 40% por lo menos de los puntos del examen. ¿Sí? La calificación de 3 es el 50% de los puntos del examen, y de ahí para arriba se van prorrateando dependiendo de la calidad del examen. Y los exámenes, o sea, creo que el primer periodo que tienen habilitado ustedes, o que van a tener habilitado, es el de julio, porque termina el primer semestre, que generalmente es en agosto, porque creo que la carrera de abogacía, el primer semestre termina 15 días después de que terminamos nosotros, ¿no, Ángel? Creo que tiene unos días más. Y si quieren podemos ver ahora, yo mientras puedo entrar a la página de facultad a ver la fecha, pero creo que tiene unos días más. Ah, perfecto. Así que supongo que será o bien a fines de julio o los primeros días en el mes de agosto. Sí, tengan en cuenta que es todo muy especial este año con el tema de la pandemia, la virtualidad, y a veces las fechas están un poco más, más flexibles, pero en principio creo que es a fines de julio. Bien. Si no hay más consultas o alguna pregunta de la clase anterior, comenzamos con la clase que teníamos que ver hoy. Para el día de hoy habíamos establecido que íbamos a ver el derecho constitucional como derecho y el derecho constitucional como ciencia. No sé si alguien pudo leer algo, tiene ganas de participar, compartirlo con nosotros. Profe, yo tengo algo que resumí, no sé si está bien. Si quieres se lo leo. Bueno, compartirlo sí con nosotros, vamos viendo el tema a medida que vos vayas hablando, si quieres. ¿Me puedes, perdonar, decir tu nombre porque no me aparece acá? Sí, Belén Pereira. Belén Pereira. Bien, adelante, Belén. El derecho constitucional es una rama del derecho público. La Constitución es una norma superior del ordenamiento jurídico interno y prevalece sobre cualquier ley, reglamento y entre otros. El derecho constitucional se usa para referir una parte del orden jurídico, para denominar a la disciplina que se ocupa del estudio del orden jurídico. Como primer caso se designa una rama de ordenamiento jurídico público interno y el segundo caso la expresión designa una disciplina y siempre se refiere a la Constitución. Bien. De eso que nos transmitiste, que es correcto, está bien. Me gustaría que me los dijeras digamos, explicándonos con tus palabras qué entendés de lo que nos manifestaste, pues es correcto el resumen que haces. Nos hablaste del derecho constitucional, del concepto de constitución. Ahora estamos viendo el tema de hoy del derecho constitucional como derecho y el derecho constitucional como ciencia. En realidad estamos hablando de derecho constitucional, pero ¿por qué hacemos esa aclaración de derecho constitucional como derecho y de derecho constitucional como ciencia? Bien, miren. En realidad, cuando usamos la expresión derecho constitucional, podemos usarla para hacer referencia a dos cosas. Al derecho constitucional como derecho, como el conjunto de normas jurídicas, y al derecho constitucional como ciencia. Es decir, como Eran la dos ciencia... acepciones, ¿no? ¿Perdón? Eran dos acepciones. Dos Y son acepciones. esas que mencioné. Exacto. Derecho constitucional como ciencia, que sería la ciencia que tiene como objeto de estudio el conjunto de normas llamado derecho constitucional. ¿Sí? Entonces, como les decía,
una de las acepciones hace referencia a la ciencia y otra de las acepciones hace referencia al objeto de estudio de esa ciencia. La compañía Verena hacía referencia daba una definición de constitución como la norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico. En la clase pasada habíamos hablado un poco de, por lo menos, un primer abordaje del concepto de constitución, siguiendo al profesor Corseñac. Bueno, él dice que la Constitución es un conjunto de normas de derecho público que generalmente tienen el mayor rango jurídico dentro de un país, de un ordenamiento jurídico. Por lo general están contenidas todas esas normas dentro de un solo documento. Después vamos a ver, cuando veamos los tipos de constitución, la clasificación de las constituciones, que puede haber constituciones que estén sus normas dispersas, no estén codificadas en un solo documento, o puede haber constituciones que no sean escritas. Y el objetivo principal o el contenido principal de la Constitución se refiere al reconocimiento de los derechos humanos y regula cómo se organiza y funcionan los organismos y los poderes del Estado. Esta definición es importante para como punto de partida. Ya vimos que existen esas dos acepciones, derecho constitucional como derecho y derecho constitucional como ciencia. Una, el objeto de estudio de la ciencia, y otra, la ciencia que estudia al conjunto de normas. Si ustedes vieron un video que les compartimos, compartimos con ustedes una definición de la Real Academia de qué se entiende por ciencia. Aclaramos también, como en ese video, que no es objeto del curso desarrollar un concepto acabado de qué se entiende por ciencia. Pero recurriendo a la Real Academia Española, habíamos dicho que era un conjunto de conocimientos que se obtenían observando, razonando, que tienen una estructura sistemática, y de todo de esa estructura podemos sacar conclusiones, deducir principios, ciertas leyes generales que nos van a permitir anticipar otras conclusiones a futuro y que luego esas conclusiones se pueden comprobar a través de la experiencia. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo ahora, el concepto de ciencia. ¿O seguimos? Bien. Esta definición es tal vez un poco compleja, y para lo que nos interesa a nosotros, podemos también recurrir al profesor Corseñac, como ya les decíamos en el material, para tratar de alguna manera de simplificar todo esto. Y Corseñac explica que se puede entender como ciencia cualquier rama de conocimiento que pueda reunir las características que vamos a mencionar a continuación. La primera tiene que ser que tenga un objeto de estudio propio. Tiene que tener métodos y técnicas específicas que se desarrolle para estudiar ese objeto. Y acá es importante hacer una aclaración porque a veces hay confusiones terminológicas y por eso se hace la aclaración de métodos o técnicas. A veces la doctrina, o la mayoría de las veces la doctrina, utiliza la expresión método o la explicación técnica para referirse a lo mismo. Y es que es cómo se estudia o a través de qué actividades o recursos se va a estudiar ese objeto que es propio. Profe. Y como tercer característica, perdón, ¿alguien consultaba algo? Sí, mal? no, es para sumar algo, pero no sé si se escucha bien. Ahora sí, yo lo he escuchado un poco lejos, pero adelante. Bien, no, que puede ser que el metalenguaje sea la disciplina que estudia el derecho constitucional, o sea, a la ciencia. En realidad el metalenguaje puede ser una de las técnicas
Bien. a aplicar al objeto. Eso vamos a ver, hay varias técnicas o métodos, Bien. pero lo vamos a ver ahora más adelante y vamos a hacer seguramente hincapié en lo que se tiene que ver como el derecho comparado como método, o la comparación en el derecho. No para ver si el derecho comparado es una ciencia en sí, sino vamos a tratar de referirnos al derecho comparado como forma de estudiar nuestro derecho constitucional. Es decir, el derecho constitucional es objeto a través del método de la comparación. No sé si quedó claro con la explicación o hay alguna otra consulta. No, sí, yo quería comprobar y chequear lo que había anotado. Perfecto. Bien. Habíamos dicho entonces objeto de estudio propio y métodos o técnicas a aplicar a ese objeto de estudio. También es importante, o que se reúna como tercera característica, que todo el resultado de la aplicación de esos métodos o técnicas a ese objeto de estudio y todas las conclusiones y conocimientos que surjan a través de esa actividad se puedan difundir en forma sistemática. Es decir, quienes desarrollan o practican esa ciencia puedan o difundan en forma sistemática todos los conocimientos que han obtenido. En materia, por ejemplo, de derecho constitucional, podemos ver esta situación en el hecho de los diferentes cursos que se dictan, los artículos que podemos encontrar en revistas, los seminarios, es decir, todas las conclusiones, los avances en el conocimiento y la investigación del derecho constitucional se difunden a través de los medios usuales que tiene, por ejemplo, la ciencia jurídica. Bien. Hay que aclarar que dependiendo del concepto que tomemos nosotros de derecho constitucional, será también el método o técnica a emplear para estudiar el objeto de estudio, ¿verdad? Para aplicar al objeto de estudio. Hay variedad de métodos y técnicas, como decíamos recién, incluso porque habíamos dicho que queríamos hacer hincapié en el derecho comparado. Que esperemos que nos dé el tiempo, si no les vamos a dejar un material para que ustedes puedan digamos, leerlo o recurrir a un material audiovisual y después podemos trabajar con preguntas en GIS. Pero lo que decíamos, existe mucha diferencia, diferentes técnicas o métodos que dificulta que se pueda sistematizar digamos, la existencia de esas técnicas. Pero podríamos definir o agrupar los métodos y técnicas dentro de los grupos que les voy a mencionar a continuación. No sé si alguien pidió la palabra. ¿No? En primer lugar, el método valorativo, que tiene que ver con los conceptos valorativos de constitución, ¿no? Entonces ya podemos abordar entonces el concepto de constitución, un concepto valorativo de constitución, y analizar el método que le corresponde a ese concepto. Esta corriente metodológica considera que, digamos, el derecho constitucional tiene como finalidad la implementación o la consagración en la sociedad y en el derecho, por supuesto, de determinada filosofía política.
y entiende que si en un Estado el ordenamiento jurídico y principalmente el derecho constitucional no consagra es una postura filosófica o ideológica, una determinada postura, entonces carece de constitución. Ese documento no es una constitución, ese ordenamiento jurídico no tiene una constitución. Entonces, únicamente reconocen como constitución a una norma jurídica que reconozca, valga la redundancia, cierta ideología o cierta filosofía política en su texto. Agustina, a ver si lo podemos repetir. Luana Costabel, repetimos lo del concepto valorativo. Como decíamos, la expresión derecho constitucional, dijimos al principio, puede referir tanto al derecho constitucional como conjunto de normas jurídicas y al derecho constitucional como ciencia que estudia ese conjunto de normas jurídicas. Entonces, dependiendo de la definición de constitución que hagamos, que aceptemos, va a ser el método que emplee esa ciencia de derecho constitucional para estudiar ese objeto. Desde el punto de vista de las corrientes valorativas o el método valorativo, define la Constitución o analiza la Constitución en base a cierta postura ideológica, a cierta filosofía política. Entienden que el derecho constitucional existe y tiene la finalidad de consagrar esa postura ideológica o esa filosofía política. Y que si la Constitución no la consagra, entonces no es una Constitución como tal. Ese Estado o ese ordenamiento jurídico carecería de Constitución. Profe, Sí. sería un poco, o sea, no tan democrático, ¿no? Basarse en ese método, porque como que se regiría por un único medio que, bueno, hay que seguir cierta, como dice, ideología o filosofía, y bueno, en un estado de personas puede variar mucho, porque es muy subjetivo también. Pero me dice su nombre, por lo menos no veo cómo ver su nombre acá. Sí, Tatiana Pintos. Yo le hago, Tatiana, le hago una pregunta. Sí. Que usted considera que no es que es un criterio poco democrático, porque excluiría o le quitaría validez a la postura que no fuera la que ellos reconocen como válida. Sí. Si esa postura fuera, o sea, si esa ideología sostuviera que el Estado que no reconoce la separación de poderes y no se rige por la forma de gobierno democrática, carece de constitución, ¿usted qué diría? No, capaz que yo entendí mal el método. Yo lo tiré más para un lado como que la Constitución se debía basar en una ideología y no capaz en la separación o organización, no sé, estatal. No, es que es lo que usted dice es correcto, es lo que establece o lo que sostienen los métodos valorativos. Bien. O las corrientes valorativas, perdón. Una de esas puede ser la que yo le estoy mencionando recién. Ah, está, Entonces, claro. hay un concepto de que entiende que es constitución únicamente ese conjunto de normas jurídicas que se entiende que está en la cúspide del ordenamiento, pero que reconozca la separación de poderes, que se rija por la forma de gobierno democrática. Y que la constitución que no reconozca eso en realidad no es una constitución. Puede haber de repente otros métodos valorativos que entiendan otra cosa, pero si fuera esa filosofía, ¿usted seguiría sosteniendo lo mismo? No, no porque si no, no hay un ordenamiento y una organización para llevar a cabo justamente lo que está en la Constitución. Bien, bien. Gracias, compañero. No.
Hay una persona, Yanis Benítez, capaz que, a ver. Ahí la. Bien. Seguimos entonces. Había alguien más que nos comentaba en el chat que el siguiente criterio era el criterio sociológico. Agustina Clan. Permítame, enseguida le doy la palabra a mi compañero Brian González. Brian, sí. En realidad no es que sea el método valorativo. Hay una corriente que se rige por criterios valorativos que aplican esos criterios para definir la Constitución. Definen la Constitución en base a esos criterios, pero como hay que ser coherente con esa definición, entonces la ciencia que estudie esa Constitución que está definida con criterios valorativos tiene también que utilizar un método que sea valorativo. No sé, Brian, si quedó más claro ahora. Bien. No, por nada. La compañera Clan, no sé si quiere compartir con nosotros el criterio sociológico. Profe, Sí, ¿se escucha bien? sí, Lo que yo tengo entendido por el método sociológico es que mira la realidad, lo que es y no lo que debe ser. O sea que la Constitución no es simplemente un conjunto de normas, sino que la manera por la cual se organiza el Estado, sus instituciones y cómo se relacionan entre sí. bien. Entonces, está bien lo que usted, está perfecto lo que usted nos aporta. Entonces, lo que diría, si yo, por ejemplo, si tuviéramos una Constitución que establece en su texto, es decir, el documento constitucional establece determinadas disposiciones en cuanto a la libertad. Pero en la vida cotidiana va totalmente a contramano respecto de lo que establece la Constitución respecto a la libertad. ¿Cuál es la Constitución ahí? ¿Dónde está la norma constitucional? Está muy bien lo que usted decía. Sí. Es decir, primero, en los conceptos sociológicos ven a lo que es la Constitución en la vida real y no lo que está en el texto. ¿Ah? Incluso podemos llegar a ver, a relacionarlos con algunos conceptos de Constitución, como la Constitución viviente. Pero bueno, esa relación capaz que no es para este momento, pero si, como le decía, la Constitución, el documento escrito, establece que las personas tendrán derecho a ser protegidos en su libertad y reconoce amplias libertades, pero en esa sociedad a la cual pertenece la Constitución, esas libertades no se dan. En realidad, ¿cuál es la Constitución que rige? Desde el punto de vista sociológico, en ese método. Y la Constitución sería lo que se da en la sociedad día a día, que uno puede tener libertad. Claro, este criterio ve lo que pasa en la realidad, lo que es. Lo que es, pero no lo que debería ser. No lo que debería ser, no lo que dice ese papel, que sería nada más que un papel manchado, lo que llamamos la Constitución. Porque en sí lo que más importa es lo que uno pasa en el día a día. O sea, claro, para dentro de todo lo que dice el método sociológico es lo que pasa en el día a día. Exacto, ve la realidad y en base, esa es la Constitución, lo que pasa en la realidad, y no lo que está escrito en un papel.
Bien. Como ven, como decíamos, tenemos en base a los diferentes criterios, valorativo, sociológico o jurídico, una definición, un concepto de constitución, y a ese concepto le va a acceder un método para la ciencia que lo estudie. El siguiente criterio que vamos a abordar, el último de los terceros, es el criterio jurídico. El criterio jurídico conceptualiza a la Constitución como un conjunto de normas, como decíamos, podemos recurrir incluso a esa definición primaria que mencionaba Corseñac, y a su vez el método entiende que la ciencia tiene que tener un carácter normativo, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. y también dejando de lado todo lo moral, ¿no? O sea, es totalmente lo opuesto, a mi entender, capaz que entendí otra cosa, que el método sociológico. Claro, sí. En realidad el método sociológico no incorpora tanto lo que es valores, sino podríamos llamar justamente el método valorativo, que incorpora otros criterios que no son jurídicos. El sociológico ve lo que es en la realidad. Pero el método jurídico fundamentalmente se centra en que su objeto de estudio, en este caso el derecho constitucional, tiene un carácter normativo. Profe, Y deja fuera, como tú decías, cualquier otro concepto, sea sociológico, moral o político. Sí, adelante. no, eso, lo que yo había entendido por método jurídico además era que como que el objeto de estudio se centraba bien estrictamente en las normas, digamos, y sacaba su punto de vista afuera. Lo que pensaba, todo lo que su punto de vista, lo que ellos creen, lo sacan y estudian solamente lo jurídico, las normas. Bien. ¿Y ustedes qué consideran, ahora que más o menos definimos los criterios, que puede primar en nuestro país? ¿Qué método, qué criterio es el que podemos adoptar? Podría ser una combinación, A ver. eh, o sea, de los tres, pero en mi opinión, más que nada el método sociológico y el jurídico, ya que, o sea, hay que tener bien presente, o sea, que el objeto sí sea el carácter normativo, pero también teniendo en cuenta lo que pasa efectivamente y no tanto lo que está escrito en sí. Bien. O sea que, a ver si yo entendí su posición, tenemos en primer lugar una combinación, mejor dicho, de criterio jurídico y uno sociológico. El jurídico atendiendo lo que establece la Constitución en sí, el texto constitucional, y además un criterio sociológico que va a ver lo que sucede en la realidad. Ahora en esa combinación que usted hace, si existe una contradicción entre en lo que pasa en la realidad y lo que es lo que dice o lo que debería hacer según la Constitución, ¿por cuál se decantaría usted? Supongo que por el método jurídico, más que nada, porque es como lo que está en la Constitución y más allá de que no sea, sí tendría que ser lo que debería ser. Entonces, en realidad usted se queda solo con el jurídico y no una Me mezcla, combinación. no sé. Muchachos, en esto no hay, por eso hay diferentes criterios, no hay una respuesta revelada, ni nadie que pueda adjudicarse que tiene razón, son diferentes opiniones y bueno, formas de definir o conceptualizar una constitución y también formas de encarar el método para la ciencia. Nosotros, por obvias razones, vamos a seguir el camino
de los conceptos jurídicos y de los métodos jurídicos. Pero ustedes pueden tener su propio concepto y pueden preferirlo sobre el jurídico. Si bien nosotros les vamos a pedir que conozcan el jurídico, si ustedes quieren defender otro, y está correctamente fundamentado, no lo vamos a rechazar ni vamos a considerar que está mal. ¿Sí? Profe, Sí, ay, no sé si te salta mi nombre, soy Tatiana. sí. Perdón que sea tan repetitiva, pero vos sabés que con el método valorativo, que me quedé ahí pensando, a mí, yo tenía entendido o entendí que si una constitución no se regía bajo una ideología política, en conjunto, o sea, con todo, me sale el pueblo, pero bueno, el país, y vos me hablaste de una separación de poderes. Si no hubiera el poder ejecutivo, si no estuviera el poder legislativo, etcétera, etcétera. Yo se ve que entendí mal por lo que leí. Capaz que no se entendía mi pregunta. Mi duda es, yo entendí que para hacer una constitución se tenía que basar en una ideología, ya sea política o de cualquier índole, y cuando vos me preguntaste me dijiste, ¿qué pasaría si no hay una separación de poderes? ¿Cuál es la Claro. conexión? Si no recuerdo mal, tú manifestaste que para ti ese criterio, o este criterio valorativo, no sería muy democrático. No, exacto. Bien. Porque quiero decir, capaz que si se tiene que regir en una ideología política, ponele yo o el de al lado no está de acuerdo quizás con eso. No, no me parecería democrático que se rija por una ideología. Bien. Entonces, lo que hace este criterio es decir que si en ese estado o en ese país el documento considerado constitución no reconoce determinada filosofía política o asume determinada postura ideológica, entonces no es una constitución, que ese país carece de constitución. Entonces, tú por eso expresabas que no te parecía muy democrático. Ahora, si Sí. ese criterio, y ahí fue lo que yo comenté, o esa filosofía dijera, o esa filosofía fuera, que si la Constitución no tiene establecida la separación de poderes, no reconoce las libertades y no asume la forma democrática de gobierno, entonces no es una Constitución, ¿seguirías pensando lo mismo? Ahora te entendí. Como que la Constitución tiene que tener cierto orden, ya sea con una ideología para poder llevar adelante y que se cumplan las normas, etcétera, etcétera. Lo que yo no estoy tomando postura respecto de este No, no. criterio. Lo que quería comentar es que depende, el criterio valorativo puede definir, por ejemplo, que tú consideras no democrático, decir que si la Constitución no es democrática, entonces no es una Constitución. Entonces, quería saber si ibas a tener la misma postura independientemente de cuál fuera el criterio valorativo, o si el criterio valorativo era uno específico, entendías que sí era democrática. Ahora me quedó más ¿Sí? claro. Gracias. No, por nada. Bien. Ya vimos, digamos, los tres criterios para definir ya sea lo que se entiende como constitución, como también para establecer cómo sería ese método para estudiar ese objeto de estudio, dependiendo de la postura que asumiéramos perdón, en la definición. En realidad, el derecho constitucional, para nosotros, que es la disciplina fundamental del ordenamiento jurídico dentro de un Estado, y a su ciencia, por eso hablamos de la disciplina, como ciencia le son comunes o le son aplicables todos los demás métodos de las ciencias jurídicas y políticas. Pero también, como vimos, puede tener métodos que son específicos.
Y estos métodos, por las propias características del derecho constitucional, y por la amplitud de los temas que abarca, y la diferencia de criterios en cuanto a su conceptualización, van a estar necesariamente mezclados con la historia, con la política, con la filosofía, la sociología, la economía. Bueno, también veíamos cómo se relacionaba con todas esas ramas en la clase pasada. Por eso, si bien podemos decir que tiene la Constitución muchos aspectos políticos, no tenemos que restringirnos solo a ese, y tal vez sea difícil en el momento de su objeto de estudio delimitarnos únicamente al criterio jurídico, que es en realidad el que tenemos que desarrollar. Por eso mencionamos los diferentes criterios para agruparlos dentro de lo que serían los sociológicos, los valorativos, o los jurídicos. Siendo ahora sí concretamente yo veo que el chat acá me aparece una luz, pero no. Ahí está. Bien. Sebastián, profesor, ¿podría explicar un poco más el criterio jurídico? Gracias. Sí, y ya veo que hay otras preguntas, ya enseguida las contestamos. El criterio jurídico, para definir la Constitución, establece que la Constitución es un conjunto de normas que tienen, como decíamos en la definición, generalmente en grado superior dentro de un ordenamiento jurídico, que establece o se encarga del reconocimiento de los derechos humanos y organiza básicamente el funcionamiento del Estado, ¿sí? El criterio jurídico, en cuanto a la ciencia que estudia ese conjunto de normas, justamente lo que hace es entender que su objeto de estudio, es decir, el derecho constitucional, tiene carácter normativo, es decir, son normas, es un conjunto de normas. Y no interesa nada más, no interesan los conceptos morales, no interesan los conceptos políticos, los conceptos sociológicos. Al estudiar y analizar ese conjunto de normas, vamos a despojarnos de todos esos demás criterios que pueden contaminar el estudio y centrarnos únicamente en el carácter normativo del derecho constitucional. Creo que han hecho unas cuantas preguntas, yo seguí hablando, perdonen, y no leí. Dice Renzo, haciendo referencia a si era un criterio combinado. Ignacio entiende que la Constitución sí tiene una doctrina filosófica. Sí, todas las constituciones tienen una posición filosófica o una ideología detrás, ya sean las constituciones liberales, las constituciones socialistas, todas tienen una filosofía, una postura ideológica detrás. Incluso podríamos hablar entonces, si podemos hablar de neutralidad en cuanto al derecho, cuando ya desde el punto de vista de la Constitución hay una postura adoptada. Pero a pesar de eso, diferenciamos los diferentes criterios de forma de estudiar o definir la Constitución. Y por eso nos vamos a decantar por el criterio jurídico que no tome en cuenta o que trate de despojarse de esas doctrinas filosóficas o ideológicas para estudiar el carácter normativo de la Constitución. Por eso decíamos que hay diferentes elementos que van a influir en esta ciencia, lo que tiene lo histórico, lo político, y que va a ser muy difícil despojarnos, pero tenemos que tratar de hacerlo para enfocarnos en lo que es lo jurídico. Milis Artur, no me quedó claro el criterio sociológico.
Sí, básicamente el criterio sociológico lo que establece es que la Constitución no es el libro escrito, no es ese papel escrito o manchado con tinta, sino que la Constitución es lo que se da en la realidad. No es lo que dice ese libro, no es lo que debería ser, sino es lo que pasa en la vida cotidiana. Es decir, lo que sucede con respecto a los derechos fundamentales en la realidad, cómo se organiza el Estado en la realidad, cómo se relacionan los poderes o un solo, si es que existe separación de poderes en la realidad, si las personas se le respetan sus derechos. Eso es lo que entiende el criterio sociológico como Constitución, lo que se da en la realidad y no lo que está escrito en el papel. Ángel, no sé si me pareció si querías comentar algo o... No. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Con respecto a los métodos, entonces, que podemos aplicar como al resto de las ciencias, pero desde un punto de vista jurídico. En primer lugar, tenemos que señalar lo que se entienden como métodos cognoscitivos, que son los que nos van a ayudar a conocer, la palabra misma lo dice, las normas constitucionales. ¿Y por qué se generan esas normas constitucionales? Es decir, hay una realidad detrás, ya sea social, de materia cultural, que hace que esa norma jurídica exista y a través de esa realidad la podemos conocer. Pero dentro, a su vez, de estos métodos, los métodos cognoscitivos, existen métodos específicos y variados que podemos mencionar, por ejemplo, el método deductivo, el método sociológico, el gramatical, el lógico, el histórico, inductivo, intuitivo. Bueno, por eso hoy les decíamos que el análisis del objeto de estudio, no, si bien debería centrarse estrictamente al criterio jurídico, sí iba a ser necesario recurrir a otros tipos de criterios, por lo menos para explicar, en este caso, el por qué existe la norma y para poder conocer la norma, ¿verdad? Miri, perfecto, Miri. Bien, entonces, por si quieren tomar nota, uno o un conjunto de métodos que llamamos cognoscitivos nos van a ayudar a conocer la norma, y también vamos a poder conocer a través de ella cómo es la sociedad que deriva esa norma o que crea esa norma. Y encontramos dentro de estos métodos el método deductivo, el método inductivo, el intuitivo, gramatical, lógico, histórico y sociológico. ¿Sí? No sé si tienen preguntas ahora. A ver. Sí, cómo no. Igual, este tema es un poco largo para explicarlo en esta clase. Si no analizar cada uno de los métodos, le vamos a dejar un material aparte para que ustedes lo puedan leer, porque si no tenemos que avanzar un poco más, pero les repetimos, como no, con mucho gusto lo que veníamos haciendo. Les comentábamos que en realidad un conjunto de métodos que entendemos como método cognoscitivo son aquellos que nos van a permitir conocer, bueno, como decíamos, la misma palabra lo dice, las normas constitucionales y también a la sociedad que las genera. ¿Cómo es la sociedad que genera esas normas?
y ver también sociedad en la vida misma. La vida es la realidad, como decía. Y dentro de estos métodos encontramos método deductivo, método sociológico, histórico, inductivo, gramatical y lógico. Si no me está faltando ninguno, eran esos los métodos. Lo repito, deductivo, inductivo, gramatical, sociológico, histórico y lógico. Ahí está. Pero de todas maneras les vamos a dejar un material o capaz le armamos un video más específico profundizando sobre este tema. Perdonen, pero por lo menos para que ustedes vayan teniendo una idea de qué se trata todo o de qué hablan todos estos métodos. Bien, el siguiente método o conjunto de métodos es el método de estudio histórico, que nos permite, para conocer la norma constitucional, analizar el pasado o estudiar el pasado para comprender cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Estudiar la evolución de la realidad social desde, por ejemplo, desde la época, en caso de Uruguay, de las luchas por la independencia hasta hoy en día, pasando por las diferentes constituciones y las diferentes etapas que vivió la sociedad, analizar toda esa evolución y de alguna manera nos va a permitir entender el marco político y realidad social que llevaron a tener el conjunto de normas consideradas como constitucionales que tenemos hoy en día. Y a su vez, este método le va a proporcionar a quien estudia toda una gama de herramientas de análisis que sea crítico, interpretativo, comentarios y demás, que hayan hecho también, a su vez, los estudiosos de la ciencia en los diferentes momentos de la historia. Y así, desde el punto de vista histórico, vamos a poder analizar o entender el porqué del nacimiento de las diferentes instituciones políticas o sociales, y esa evolución también va a explicar el por qué tenemos ciertas normas jurídicas. Nos va a servir para entender nuestra realidad y para entender mejor el objeto de estudio. ¿Sí? Eso en lo que tiene que ver con el criterio sociológico, perdón, con el criterio histórico. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el criterio sociológico, aplicado sí al objeto de estudio, pero no sé si desde el punto de vista histórico tienen alguna consulta. Yo, profe, Sí, adelante. porque quizás un poco me perdí. Del estudio histórico, ¿no? El único método es el conoscitivo y el que ahora vas a decir es el sociológico, o dentro del estudio histórico están todos estos métodos. No, son diferentes métodos. Uno, digamos, o categorías de métodos, por así decirlo. Uno es un conjunto de métodos que se engloba bajo la denominación de cognoscitivos, y ahí está toda la lista que mencionamos, que la compañera Miranda García les puso ahí en el chat. Deductivo, sociológico, sí, sí, sí. Y después otro conjunto, otro método es el histórico, o sea, aparte de ese como método en sí, ¿verdad? Uno es un método que tiene que ver con el carácter cognoscitivo, y otro sí como punto de vista de estudio histórico. Si no se confundan que uno es digamos,
un submétodo o un método integrante de la parte cognitiva, y otro tiene que ver como método en sí del criterio histórico. Uno refiere a la sociedad, ¿sí?, como tal, y otro refiere al estudio de la evolución de la normativa jurídica y de las instituciones, para entender cómo llegamos a hoy en día tener las normas que tenemos. El método sociológico, que ustedes se acuerdan que lo veíamos desde el punto de vista del criterio que estudiaba la Constitución, siempre y cuando adoptara determinada postura ideológica o filosofía política. Entonces, a través de ese método, vamos a poder entender o explicar en la realidad el comportamiento de la sociedad, su idiosincrasia, los diferentes tal vez conflictos que hayan existido, la composición de los diferentes grupos sociales y la relación dentro de estos grupos sociales entre sí, y cómo ese relacionamiento, esa idiosincrasia, pudo derivar luego en la modificación o creación de normas que para el método sociológico en realidad no son las que están escritas, sino las que se dan en la realidad. Pero toda esa relación sí pudo influir en la creación de normas que sí estén escritas. La aplicación de este criterio o este método de estudio, que es el sociológico, ha permitido, según algunos autores, dejar de lado las creencias otrora vigentes de que a la sociedad o al derecho lo determinaban las fuerzas sobrenaturales, las creencias en dioses, o leyes de otro tipo, y que también nos ha permitido dejar la creencia de que esas leyes provenieran de dioses o de carácter sobrenaturales, eran perfectas y válidas para todo tiempo y lugar. Es decir, que fueran eternas e inmutables. Lucía Suárez, sí, pero yo leo un poco tarde, como estoy explicando lo que sigue, capaz que leo un poco tarde las preguntas. ¿A qué les gustaría que explicáramos de vuelta? ¿El criterio histórico, el sociológico? Bien, sí. Respecto del criterio sociológico, ¿se acuerdan que habíamos hablado de tener cierto concepto sociológico de constitución, que en realidad entiende que la constitución es lo que pasa en la realidad y no lo que está escrito en el papel? Entonces, si entendemos que la constitución es lo que pasa en la realidad, para saber cuál es la constitución tenemos que estudiar la realidad. Y este método lo que busca es desentrañar o explicar cómo se comporta la sociedad, qué idiosincrasia tiene, cómo se componen los diferentes grupos sociales que están en su interior, cómo se relacionan esos grupos entre sí. Incluso hay un método típico de la ciencia política que lo traemos al derecho constitucional, ¿tá? Y es básicamente estudiar cuál es la voluntad general respecto de las necesidades incluso que se den en la sociedad. Entonces, para poder construir el concepto de constitución, es decir, cuál es la constitución real, tenemos que, según este método, saber cómo es la sociedad, cómo se comporta, qué piensa y cómo se relacionan los diferentes integrantes de la sociedad
entre sí. Decíamos que para algunos autores una de las cosas que ha aportado este criterio es que pudiéramos o hayamos podido dejar de lado la creencia de que el comportamiento en sociedad o nuestra organización como sociedad está dada por seres sobrenaturales o leyes sobrenaturales que fueron impuestas sin nuestro consentimiento, y que por tanto también no creemos en leyes que sean perfectas, inmutables y eternas, es decir, que sean válidas para cualquier tiempo y para cualquier lugar. ¿Sí? No sé si pudo quedar un poquito más claro ahora. Bien. Bien. Y sí, perdonen. Y si tenemos, siguiendo adelante, ustedes dirán, bueno, tenemos estos métodos que estudian ese objeto perdón la redundancia, ese objeto de estudio que son las normas jurídicas o el conjunto de normas jurídicas, que en este caso llamamos derecho constitucional. Pero, ¿cómo llegamos a esas normas? Se preguntarán. Porque estudiamos esas normas. Tenemos una ciencia que estudia ese conjunto de normas. Pero ¿cómo llegamos a esas normas? Y bueno, para responder a esa pregunta también existe un método que se llama el método de elaboración, que son aquellos que nos van a permitir, en base al resto de las consideraciones, redactar o construir normas constitucionales. Y también entender o diseñar lo que llamamos instituciones políticas. Este método es el que emplean los legisladores o los constituyentes cuando realizan su función, ya sea delegada por el pueblo o cuando el pueblo, a través de una asamblea, que se entendía en su momento, redactaba la constitución política del Estado. Y el trabajo consiste justamente en realizar esas operaciones que nos den o que den a luz el nuevo cuerpo normativo, cuerpo fundamental, el máximo, que es la Constitución de la República. Comentando así en líneas generales, tenemos dentro de estos métodos el método conocido como método de gabinete. Perdón que leo el chat ahora. Sofía, no sé si estás preguntando por el método que estamos, de la versión que estamos hablando ahora, o te referías a otro, disculpame. No, lo que hacía referencia con la difusión sistemática del conocimiento era una de las características que tenía que reunir la ciencia para ser considerada como tal. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto de Corseniak que decía que tenían que tener un objeto de estudio propio, métodos y técnicas, que es lo que estamos viendo ahora, y la difusión sistemática de los conocimientos adquiridos por quienes practican esa ciencia? No sé si, Sofía, si quedó claro. Agustina, sí, el método de elaboración en realidad nos permite elaborar, valga la redundancia, estoy reiterativo, elaborar o crear esas normas. Es decir, una vez que se aplicaron esos demás criterios, ya sea el sociológico, el histórico, para plasmar, digamos, el
el producto o el fruto de la aplicación de esos otros métodos en una norma, existirán los métodos o existen los métodos de elaboración, que como decíamos son los que emplean los legisladores, los constituyentes, o en su momento el pueblo en asamblea, se decía, para darse la constitución política. ¿Sí? Bueno, y uno de esos métodos es el que entendemos como método de gabinete, o llamado método de gabinete. Que en realidad, da la idea de trabajo en un claustro, es decir, el trabajo de aquel que va a elaborar o redactar la norma en un ambiente cerrado, recurriendo a hacia alguna cantidad de materiales de estudio que haya podido juntar, recolectar. Puede estar tal vez asistido por algún personal especializado, pero sin embargo, la realidad política o sociológica pasarán a un segundo plano. Se busca en realidad un ideal de cómo se quiere que sea la sociedad, se busca cambiar la sociedad a través de la norma que se va a aprobar, y no que la norma sea un reflejo del sentir de la sociedad, ¿verdad? En teoría, esa producción sería técnicamente perfecta, y podía servir como modelo incluso para otros legisladores, para otros constituyentes, ya sean de este país o del extranjero, de ahora o del futuro. ¿Sí? Ya sea en nuestro caso, si es una constitución lo que se elabora a través de ese método, tendría la ilusión o pretendería servir como inspiración, ya sea para el futuro o para otros constituyentes, invitándolos a que reproduzcan, a que copien ese modelo del que estamos hablando. Se ha dado, digamos, en América Latina se ha dado este criterio, desde mi punto de vista incluso se dio nuestra primera constitución, y en realidad no respondía a una realidad o a un sentir popular, sino que buscó plasmar ciertas normas para cambiar o tratar de constituir una sociedad diferente tal vez a como era en su momento. Estoy hablando de la Constitución de 1830. El método de gabinete es uno de los métodos de elaboración. Generalmente cuando hablamos de los métodos, hablamos de un título genérico donde podemos ir colocando diferentes métodos. Los métodos de elaboración a su vez tienen diferentes métodos en su interior. El método de gabinete es uno de ellos. Luego podemos, si no hay preguntas sobre el método de gabinete, tenemos el recurso de métodos de campo, que en realidad ya obligan ya sea el constituyente, el legislador, a salir de ese claustro, a bajar a la cancha, como se dice, y por lo menos tomar datos de encuestas o de censos, echar mano a estadísticas, o recursos que sean tal vez más propios de ciencias sociales y no tanto de ciencias sociales que no sean jurídicas. Jurídica es una ciencia social, pero echa mano a otros elementos que no sean estrictamente jurídicos. Acá el legislador, el constituyente, lo que va a tener que hacer es buscar un relacionamiento con la gente, con el pueblo.
ya sea justamente para tomar esos datos, para realizar entrevistas, para aplicar esas encuestas. Va a tener que recorrer la ciudad, las zonas rurales, en pasar por todo lo que pasa el pueblo en sí, vivir la realidad para poder desarrollar su tarea de forma cabal. La constitución que se elabore en teoría a través de este trabajo será más relacionada a los conceptos sociológicos, ¿verdad? Más realista, más útil para regular la vida del Estado, la organización del Estado y también el reconocimiento de los derechos. Pero a su vez podría llegar a ser un instrumento más efectivo de cambio, planificando o reconociendo cierta situación. Que tenemos ahí en la sala de espera. Mire, si les parece, hacemos un repaso de todos los métodos, así, por lo menos para que se ubiquen. No sé si igual creo que estamos en tiempo todavía. Hacemos referencia, ahora que hablamos con respecto a los métodos de estudio del conjunto de normas, y mencionábamos como un grupo de métodos los que consideramos métodos cognoscitivos, ¿sí? Métodos cognoscitivos. En su interior encontramos una amplia variedad. Mencionamos, y una Profe. compañera lo compartió en el... Sí, adelante, en el chat. Perdón. No, está bien. Es justamente sobre eso para no hablar al cuento. Estos métodos que vos vas a explicar ahora, no tiene nada que ver, entre comillas, con los métodos de estudios de la ciencia, o sea, los métodos valorativos, el método jurídico, etc. Esos métodos que recién mencioné son métodos de estudios de la ciencia, y estos que vos vas a hablar son métodos de estudios de las normas. ¿Puede ser? Porque ahí es donde yo me perdí. No, asumen, son métodos aplicables a la ciencia del derecho constitucional. Ah. Nosotros cuando vimos al principio de la clase que el derecho constitucional tenía dos acepciones, el derecho constitucional como derecho y el derecho constitucional como ciencia. El derecho constitucional como derecho admite entonces la conceptualización de la Constitución, y dependiendo del concepto de Constitución que aceptemos o que adoptemos, se verá reflejado en la ciencia, ¿ah? Porque dependiendo de cómo definamos al objeto de estudio, esa definición luego va a incidir en la ciencia que va a estudiar ese objeto. Entonces, teníamos que, ya sea para definir al objeto de estudio o como método, criterios valorativos, criterios sociológicos y criterios jurídicos, ¿sí? A su vez, cada uno de esos conceptos se traduce en un método o una forma de estudio de ese objeto. Pero también, con esa óptica, los métodos valorativos, por ejemplo, van a aplicar los métodos de la ciencia que estamos mencionando ahora. Los métodos jurídicos pueden aplicar los métodos de la ciencia que estamos mencionando ahora, y los métodos sociológicos van a aplicar los métodos de la ciencia que estamos mencionando ahora. Ya sea de plano sociológico, valorativo o jurídico, se aplica el método deductivo, se aplica el método histórico. Son métodos comunes a todas las ciencias y aplicables también a esos criterios que mencionaba. No sé si quedó claro ahora. Bien. Gracias. No, por nada. Bueno, entonces hacemos un repaso de los métodos cognoscitivos, ¿ah? Que nos ayudaban a conocer
la norma constitucional, y teníamos el método deductivo, el método inductivo, el sociológico, el gramatical, el lógico y el histórico. Espero no, son unos cuantos, espero no olvidarme de ninguno. Como le decíamos, igual después le vamos a dejar para el que quiera profundizar algún material extra. Luego teníamos el método histórico, perdón, que en realidad lo que buscaba era estudiar la realidad jurídica y evolutiva en cuanto a las instituciones desde el origen de la sociedad o del origen del Estado. Y también estudiar las diferentes opiniones que hubo de los estudiosos en cada momento de la historia, para poder entender cómo se llegó al objeto de estudio que tenemos hoy en día, ¿sí? Ese es el método histórico. Luego también tenemos, habíamos mencionado el método sociológico, que buscaba en realidad entender el comportamiento humano, el comportamiento de la sociedad, la relación de los diferentes componentes de la sociedad, de los diferentes grupos que componen la sociedad, la forma de pensar de la sociedad, la idiosincrasia, para poder determinar como criterio sociológico cómo se conformaría ese objeto de estudio. ¿Sí? Luego que terminamos, digamos, estos métodos de estudio del objeto, los métodos que asume la ciencia, nos preguntamos, bueno, una vez que se estudió, que se sacaron las conclusiones, que se generó conocimiento, ¿cómo podemos trasladarlo al objeto de estudio? ¿Cómo podemos aplicar esas conclusiones al objeto de estudio? Entonces aquí nos topamos con los métodos de elaboración, que son los que, decíamos, nos van a permitir crear la norma, redactar la norma, la reforma, la norma nueva, ¿verdad? Y también nos van a permitir lograr o ver el surgimiento de nuevas instituciones políticas. Estos métodos son los que van a elaborar, los que van a utilizar, perdón, el constituyente, el legislador, o cuando se da la creación de un nuevo Estado, el pueblo en asamblea. Y dentro de todos estos métodos habíamos nombrado el método de gabinete, que hacía referencia, ¿se acuerdan? Al legislador o el constituyente encerrado en un claustro, recurriendo a materiales de estudio que hubiera podido recopilar, contando con la ayuda de asesores, pero no tomando en cuenta o no como fuente principal de su información lo que pasa en la realidad. Ya me habíamos dicho entonces que el producto de su trabajo en realidad iba a ser un modelo de inspiración, o pretendería ser un modelo de inspiración para un legislador futuro, un constituyente futuro, para legisladores o constituyentes extranjeros, o un modelo de cómo él quiere que sea la sociedad, pero tal vez sea una norma que no se puede aplicar porque la sociedad o la realidad social dista muchísimo de lo que la norma proyectada establece. En realidad, yo mencionaba que este método fue el que, a mi juicio, se utilizó para la elaboración de nuestra primera Constitución. Luego mencionamos lo que teníamos como método de campo, que el legislador o el constituyente ya no encerrado, no enclaustrado, sino el que baja a la cancha a hablar con la gente, a ver cómo es la sociedad, qué es lo que pasa, realiza entrevistas, censos, encuestas, recurre a estadísticas, a elementos que no son jurídicos, sino más bien, sí, propios de las ciencias sociales, pero extrajurídicos. Entonces buscan entender cuáles son las necesidades sociales, cómo es la sociedad, ya sea en el ámbito de la ciudad, en las zonas rurales. Ahí va a entender todo lo que pasa y va a permitir tener un mejor producto, o tal vez un producto más relacionado
con la sociedad, más aplicable, más real, más útil, que permita organizar mejor la vida del Estado y, si lo desea, poder cambiar alguna realidad. ¿Sí? Habíamos llegado hasta ahí, no sé si pudimos ordenar ahora o tienen alguna pregunta. Bien. Todo este conjunto de métodos que hemos visto ahora, aplicados, nos va a permitir entonces elaborar un mejor concepto de constitución, que básicamente es lo que estábamos tratando de hacer desde el comienzo del curso, en estas 2 clases. Lograr entender qué entendemos como constitución. Y a mí me gustaría preguntarles, si no los aburrimos mucho y pudieron prestar atención, ¿qué entienden ustedes por constitución? ¿Cuál es el concepto que ustedes esbozarían de constitución luego de que vimos todas estas ideas, todos estos conceptos? Voy a contestar una pregunta, perdón, que hace Lucía. En realidad, en el cronograma, esto es el tema que se tendría que haber dado el viernes pasado, ¿verdad? La segunda clase, que no pudimos porque reiteramos, o mejor dicho, no reiteramos, dimos como correspondía la primera clase por todos los problemas que tuvimos con Eva. ¿Ah? Sería el tema que iba para el viernes pasado. Sí, Martín. Esto es, básicamente, en realidad, tenemos el criterio de cambiar un poco el enfoque, dependiendo año a año de lo que pase en el mundo, por así decirlo, o en nuestro país, para poder luego analizar lo que venga a futuro, los temas a futuro relacionados con la realidad, para que ustedes puedan por lo menos ver la aplicación que tiene práctica de los conceptos que le vamos dando. Por eso año a año capaz que hay alguna cosa diferente de lo que en realidad es la planificación estricta del programa. Incorporamos alguna cosa que no estaba, y por eso también pretendemos que la clase le signifique algo mejor para ustedes que quedarse esas 2 horas de clase leyendo. Más allá de alguna aclaración que podamos hacer nosotros, pretendemos aportarles un poco más. Digo, de todas maneras, si a ustedes les interesa, les podemos dejar un material para profundizar todos estos conceptos. Sí, la guía, estoy en falta. Hay que actualizarla, porque incluso creo que los enlaces están capaz que algunos que no funcionan. Eso voy a ver si en estos días lo hago y la subo para que ustedes la tengan a disposición. Vamos a dejar otro material entonces. Perfecto. No hay problema. Tal vez hagamos algo más resumido, o tal vez un video, porque en realidad los materiales que hay de esto son bastante extensos y capaz que no tiene mucho sentido que se pongan a leer todo eso. Sí, por lo menos que tengan los conceptos más claros, ¿no? Pero bueno, ¿quién se anima a dar un concepto de constitución ahora? Y si pueden usar el micrófono acá, Sabrina. A ver. Dice que sería un conjunto de normas jurídicas contenidas en un documento o dispersas
en varios documentos, que está por encima de otras, que describe pautas sociales que se elaboran en base al estudio de la sociedad y a su vez consagra una ideología política. Podría ser Renata, conjunto de normas de derecho público que se encuentran en un solo documento y regulan la conducta. ¿Alguien más que quiera intervenir? Conjunto de normas jurídicas que regulan nuestra sociedad. Brian dice que la Constitución trata de un conjunto de normas que siguen cierta ideología y flexibles, y están en permanente evolución. Bien. Todo lo que ustedes dicen está bien, pero nosotros les hicimos una pequeña trampa ahora, porque aún faltan elementos como para poder definir completamente la Constitución. Ya en las próximas clases, voy a ver porque creo que la que estaría fijada para hoy, la vamos a dar mañana, vamos a ver la Constitución en sentido formal y en sentido material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, a su vez, ver la Constitución como norma desde dos aspectos, o de dos puntos de vista, y tal vez, dependiendo de la postura que se tome, o del ángulo como se mire, la Constitución puede tomarse en cuenta como ese conjunto de normas contenidas en un único documento, como algunos de ustedes decían, que está en la cúspide del ordenamiento y por encima del resto de las normas, o si se lo ve desde un punto de vista material, como todas las normas que tienen contenido o que deberían tener contenido constitucional, ya que refieren a la organización del Estado y al reconocimiento de los derechos humanos, aunque tal vez no estén consagradas en ese documento que tiene supremacía sobre las demás normas. Bien, entonces hoy vimos las dos acepciones de derecho constitucional, como derecho y como ciencia. Vimos los conceptos de derecho constitucional como derecho según las corrientes valorativas, según las corrientes sociológicas, y el criterio jurídico, y también vimos su contrapartida desde el punto de vista de la ciencia, es decir, que estudia al derecho constitucional como derecho. A su vez vimos los diferentes métodos que existen en la ciencia para aplicarlos a ese objeto de estudio. Como decíamos, nos interesa también ver el derecho comparado, punto de vista constitucional, para que ustedes lo tengan como objeto de estudio, es decir, comparar o analizar los demás derechos constitucionales para poder entender y estudiar el nuestro. Y a su vez determinar luego si el derecho comparado en sí es digamos, un método de estudio o es una ciencia en sí misma. Es un objeto de estudio en sí mismo. Bien, si no tienen más preguntas, por el día de hoy terminaríamos. Profe. Sí. Tú sabés que para esta clase de hoy, con los compañeros, hemos tenido cierta confusión en cuanto al material para leer y los videos subidos, etcétera, etcétera. Estaría bueno, que me parece que puede servir también para todos, ahí va, eso mismo, para mañana, ¿en qué nos guiamos de estudiar? Si bien, o sea, los videos están buenos para sacar apuntes y tener una idea capaz más clara, ¿cómo nos guías para el próximo tema? A ver, vamos a ver, tenemos la Constitución en sentido... Están grabando la reunión, no puedo... Bueno, a ver si puedo mirar esto.
Tenemos la Constitución en sentido formal y en sentido material. Hay un material de Díaz Reborio, que está subido, que es Fundamentos Actuales para una Teoría de la Constitución, que está en la guía de estudio. Entonces pueden leer primero para ubicarse en el tema Corseñac, y luego pueden complementar con Díaz Reborio. ¿Sí? Y bueno, también tienen los videos, ¿no? Bien, no sé si tienen más preguntas. Sí. A ver. Corseñac es el primer curso, es digamos, el manual básico que lo recomendamos, que en base a ese manual estructuramos buena parte del curso, ¿ah? Para leer la Constitución en sentido formal y sentido material. Para empezar el tema, pueden recurrir a Corseñac. Y luego, para ampliar, que la lectura también es obligatoria, Díaz Reborio. Está en la guía. Si el enlace del archivo de guía no funciona, el libro o el material lo tienen en la carpeta de bibliografía complementaria de la unidad. ¿Sí? Bien. Ángel, no sé si querés hacer algún comentario. O sea, si no, damos por finalizada la clase, si no hay más preguntas. No, respecto a la bibliografía, en Corseñac está completo para el curso, los otros materiales son más profundos, con esos complementos está más que preparado el tema. ¿Tá? Corseñac es más como una guía de clase, igual en estos temas está muy completo, pero ya con los 2-3 temas está bastante más que completo lo que sería la bibliografía. Sí, vamos a subir un material complementario. Les pido que me den un par de días para prepararlo, porque en realidad lo que tengo, digamos, digital para subirles es demasiado. Entonces voy a ver si puedo hacer o bien un video o algún esquema, o para que les quede un poco más sencillo, porque esto en realidad fue un ajuste que hicimos para aportar algo más en base a la realidad que vimos con el tema de la pandemia y demás, para hacer otros análisis más adelante. Pero denme un par de días y lo hacemos, no hay problema. Bien, muchachos, si no hay más consultas, los dejamos por acá, capaz que tienen otra clase. Cualquier duda, tienen los foros en EVA, úsenlos, que estamos a las órdenes para responder cualquier pregunta que tengan. No tengan miedo, porque bueno, para eso estamos, para eso es el curso, y siempre decimos, no tengan miedo al error, porque siempre es mejor equivocarse o manifestar un error antes del examen que guardárselo y que luego surja el día del examen o el día del parcial. Bueno, que estén bien, cuídense, tomen todas las medidas de precaución, así nos podemos seguir viendo y estudiando este tema tan interesante que es el derecho constitucional. Bueno, nos vemos mañana, estudien. Chao. Chao, gracias.